¿Qué onda todos? Todos tenemos equipos, todos queremos llegar a equipos de alta excelencia y en el anterior podcast hablamos de qué es la excelencia en uno, pero en esta ocasión la pregunta es, ¿cómo funciona un equipo y qué claves debe tener un equipo para poder funcionar? ¿O cuáles son las claves que debe de tener un equipo para que fracase? Hoy vamos a hablar de ese tema, así que bienvenidos, yo soy Chila Greco y está conmigo también mi buen compañero Luis Caso. ¿Qué onda viejo? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, súper bien, muy apasionante el tema del día de hoy y que es algo que está en nuestro día a día, ya sea en la operación, ya sea en la oficina e incluso en nuestras vidas personales. Entonces, los equipos de trabajo, si me permites arrancar con este tema, Adelante viejo, una dale. de las características es primero, tiene que haber por lo menos más de dos personas integrando al equipo, hablando de entes que integran ese equipo, ¿no? Otra de las partes fundamentales de un equipo de trabajo o de las características que debe de tener un equipo de trabajo es que debe de tener tareas asignadas y responsabilidades asignadas para que de ahí podamos pasar a la medición y ahorita vamos a platicar de medición, pero son como de las cosas básicas que debe de tener un equipo de trabajo. Y algo muy importante también, el objetivo, realmente que tengamos un objetivo a seguir. Si no tenemos un objetivo a seguir, literal, como la película de Atlético San Pancho, todos vamos a estar persiguiendo el balón y no vamos a meter ningún gol. Entonces es muy importante saber cuál es el objetivo, cuál es el marcador de mi día a día. Tener comunicación también va a ser importante y ya lo iremos escalando, pero para mí ahorita esos serían los básicos. ¿Cómo ves estas características que definen a los equipos? Estoy 100% contigo en esa parte. Justamente uno de los principales problemas que tienen los equipos, o donde empezamos a tener problema con los equipos, es en la falta de claridad del propósito. Ajá. Por ejemplo, ¿no? Ahorita que hablábamos antes de entrar, ¿no? Equipos de alto rendimiento. Ok, todos sueñan con llegar a un equipo de alto rendimiento, pero empiezas como que, ok, pero ¿cuál es la meta del equipo? Y esa es la primera parte que debes de buscar en tus equipos de trabajo. O sea, entender cuál es el objetivo primario o el objetivo principal que debe de perseguir el equipo. Porque, como bien comentas, algo muy común en los equipos es, ok, señores, tenemos que hacer 1000 indicadores. Y entonces a cada uno es muy normal que le delegue ciertas tareas o ciertos objetivos clave, ¿no? Pero si esos ciertos objetivos clave no están en concordancia con un equipo o con un objetivo en común, luego pasan cosas tan graciosas como que hasta entre el equipo se botean, ¿no? Y por ejemplo, yo me acuerdo mucho, hay un ejemplo que una vez vi, ¿no? Que decía, ok, imagínate en el fútbol, tienes el equipo de ataque y el equipo de defensa. ¿Cuál es el objetivo del equipo de ataque? Pues meter más goles. ¿Y cuál es el objetivo de defensa? Pues que le metan menos. Si tú ves ambos panoramas por separado, lo que va a terminar pasando es que el equipo de ataque va a preferir un marcador en donde ellos anoten más goles aunque pierdan, a uno donde no anoten muchos goles. Ok, yo prefiero un marcador donde pierde 4 o 5, pero yo metí 4. Y tú por güey aceptaste 5 a tener un marcador donde solo metan un gol, pero no ganen por 1-0. Y lo mismo pasa con la defensa, ¿no? La defensa que va a decir, no, yo voy a preferir un partido en el que meta menos goles, aunque que me metan menos goles, aunque gane, aunque sí, aunque pierda. Por ejemplo, no va a preferir un partido en donde pierda 1-0 porque solo recibí un gol, a un partido en donde ganemos 5-4 porque recibí 4 goles. ¿Suena estúpido? Suena muy tonto. Sin embargo, en las empresas muchas veces funciona así. Ajá. Cada uno por defender su ataque o su defensa muchas veces pierden el partido general. Y es ahí donde el líder de equipo tiene que empezar a ver, ok, eh, ¿cuál es mi meta? ¿Qué es ganar la guerra? No te acuerdas cuando decíamos esa parte. Sí, ¿Qué es ganar la guerra? Porque, pues sí, ¿no? O sea, todos tenemos muchas cosas, pero luego por eso los equipos terminan yendo hacia diferentes objetivos, porque cada uno de los objetivos clave no están alineados
hacia un objetivo general. Sí, totalmente, ¿no? Y ahorita se me vino a la mente un ejemplo básico, en donde recuerdo muy bien un mundial, ¿no? Donde una final, una Alemania-Argentina, ¿no? En donde los alemanes le ganan a los argentinos, creo que fue el penúltimo mundial, pero criticaban mucho los comentaristas que fue un partido aburrido, que fue un partido de pocos goles, pero ojo, los partidos se pueden ganar 1-0, no se puede tener tanto espectáculo, pero lo interesante es ver todo lo que pasa atrás, o sea, que el equipo camine como un ente, como una gran maquinaria, ¿no? Todos recordamos el fútbol total, en donde hay posiciones que se interponen a otras y se van anteponiendo o se van correlacionando para generar una gran maquinaria y abarcar más cancha del juego. Lo mismo pasa en las empresas, ¿no? Pero ¿quién tiene esa visión? ¿Quién tiene esa capacidad de poder hacer un freno? Porque para el equipo va a ser muy fácil perderse en su día a día, en su vida cotidiana, en sus actividades, te enrolas, te metes a la operación y te pierdes. Pero la realidad es que hay una persona clave que debe de estar atento, de salirse de esa caja y decir, hey señores, pues esto por aquí no es, vamos a meter freno de mano y vámonos hacia el norte o vámonos hacia el sur o vámonos más lento o reestructuremos la estrategia. No sé qué opinas. De hecho, sí, y ahí podemos poner como una parte, ¿no? Para liderar un equipo, no hablo de alto rendimiento, simplemente hablo de liderar un equipo. La primera pregunta que te debes de hacer es, uno, ¿en qué estoy contribuyendo a la empresa? Y dos, ¿cómo contribuyó a la empresa? Ajá, el qué son diferentes. El qué son como, ok, ¿qué se supone que debo de hacer? Y el cómo son los pasos que debo a seguir. Entonces, para que no te pierdas en el día a día, es muy importante que digas, ok, voy a empezar a hacer, o mi tema es, por ejemplo, las cuentas por cobrar. Ajá, es mi equipo, es de cuentas por cobrar y tenemos que ver este tema, ¿no? Entonces, empezando con la cantidad de llamadas, cómo estás haciendo el contacto con el cliente, cómo es la persuasión, cómo estarán. Puedes tener en la parte de un equipo que tengas una persona que, hablando en este caso de cuentas por cobrar, ¿no? Que sea una persona súper, que se lleve súper bien con el cliente, pero no tenga la firmeza para decirle, viejo, me tienes que pagar. Ajá, o sea, está bien, tienes muy buena relación, todos los clientes te contestan y muy bien, súper bien, pero no estás logrando que esa persona, digamos, destaque. Estás, Y que no solamente aporten o que no solamente que identifiques esa aportación, sino también hacerles ver que su aportación es muy importante y que sin su aportación pequeña, grande, izquierda, derecha, como sea, es algo que los va a llevar a que se logre ese gran objetivo general. Porque también a veces la gente necesita identificarse, necesita generar una identidad que muchas veces no se tiene, ¿no? O sea, necesita sentirse orgullosa de las actividades que está realizando. Y con ese orgullo, después te montas, y lo platicábamos ahorita, en un discurso motivador para esa persona clave que ahorita lo vamos a llamar persona clave porque después vamos a hablar del liderazgo, pero para esa persona clave que podrá explotar esos recursos para que se pueda mover el equipo, porque la motivación también es importante. A todos nos interesa podernos ir un día a descansar de la chamba, o a todos nos interesa también incluso llevarnos un bono o llevarnos un día de descanso, un premio, un incentivo, ¿no? Entonces eso también va a ser muy importante o una característica en la que se puede lubricar el equipo de trabajo. y es una parte importante, ¿no? Eh, y eso tiene que ver con el tema del líder, la parte de, ok, ¿cuáles son las acciones y castigos que voy a dar? Ajá. Al final del día, un equipo es pues un grupo de personas, ajá, que se van a comportar con base a ciertas normas.
Por ejemplo, tú puedes hacer un discurso muy padre y muy motivador, muy William Wallace, ¿no? De libertad y toda esa parte, ¿no? Pero a la mera hora de la ejecución, si tú no sigues esos lineamientos o esas cosas que le dijiste al equipo, entonces al final del día el equipo se va a perder. No es tanto lo que les digas, sino lo que les toleres. Ajá, como equipo. O sea, si tú dices, oye, la limpieza es algo esencial, pero cuando uno de los brothers no limpia, no le dices nada, pues entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el verdadero estándar? ¿Cuál es el verdadero plus del equipo? Y eso es muy común, ¿no? Cuando de repente el líder dice, es que señores, tiene que comunicarse, pero el primero que no se comunica es el líder, porque muchas veces, y te lo digo a ti como líder de equipo, una de las cosas que a muchos líderes no les gusta es confrontando a la gente. Ajá. No les gusta confrontar gente, porque se van a enojar, me van a dejar tirar la chamba, porque me van a sabotear. O sea, son cosas muy comunes que muchos líderes de equipo pues, les da ese miedo. Y esa es la parte en donde dices, ok, ¿a qué le tienes miedo? La gente normalmente va a jalar. Si no está jalando, entonces puede ser que no tengas al equipo correcto, puede ser que no tengas la infraestructura correcta, porque también a veces, o que tus objetivos no son los correctos. Por ejemplo, es muy común que los líderes digan, oye, empiecen a tener objetivos súper ambiciosos, pero no conocen ni la operación, ¿no? O sea, no conocen, oye, cuál es el paso A, B, C y D, qué resultados deben de tener, qué impedimentos tienen en su día a día, y tú solo les exiges, les exiges, les exiges, les exiges. Y eso también habla mucho de líder como equipo. Ajá. Por eso es muy importante que el líder tenga mucho acercamiento con la gente. Y no con eso quiere decir microgestión, que eso es algo muy diferente. Claro, mira, yo lo veo ahorita con el tema del liderazgo de equipos enfocados a proyectos, ¿no? En donde el personal que debe tener esos, que debe de gestionar esos proyectos, debe tener la capacidad de hacer muchas cosas, la capacidad de comunicarse, la capacidad de seguimiento, que es muy importante, la capacidad de saber cuáles son los deadlines de tu proyecto. Entonces, y ahorita me vuela la cabeza lo que mencionas de la confrontación y te voy a decir por qué me pasó recientemente. No estamos acostumbrados, una, ni a autocuestionarnos como líderes, ni tampoco estamos acostumbrados a cuestionarnos cuando las cosas van bien, ¿no? Y de repente, oye, pero si estamos haciendo las cosas bien y vamos bien, vamos avanzando los objetivos, sí, pero ¿cómo lo podemos hacer mejor? El estándar de una persona de excelencia es el mismo estándar que uno genera. Entonces, sí se trata, y aquí ahorita lo platicabas, tampoco es inclinar toda la balanza de un lado y exigir y exigir y exigir porque vas a cansar al equipo, pero tampoco puedes quedarte en tu zona de confort. Entonces, ¿qué métrica usas? Para mí es muy importante saber cómo está la emoción del equipo, ¿no? Si ahorita la emoción del equipo va bien, pues va a mantener un ritmo, pero si de repente ves que el equipo ya está pausado, le generó alguna angustia, está desganado, en ese momento tienes que meter pequeños aceleradores, llámese regaños, llámese retroalimentación, llámese incluso, lo voy a decir de esta manera, descindir de los servicios de alguna persona si es necesario, porque hay personas que pueden contaminar a tu equipo o el trabajo de tu equipo y no lograr el objetivo por esa persona. O en algunos otros casos, creo que sí lo hemos platicado, el caso del operador que el operador que estaba dispuesto a hacer una huelga en una empresa donde estuvimos, estaba dispuesto a hacer una huelga y se neutralizó a esa persona que era una manzanita podrida, por así decirlo, para dejarlo haciendo cosas específicas y que el equipo pudiera seguir su desempeño. Entonces, ese tipo de cuestiones de la emoción del equipo también va a ser muy importante identificarlas. Y es que tocas un tema bastante importante, ¿no? Primero que nada, en los equipos hay diferentes personalidades, ¿no? Está el que te va a decir sí a todo y se va a poner como tapete y nunca falta. Ajá.
También está el barbero que te va a decir que no, que todo está bien, que sí, que tú eres lo mejor del mundo. Y así diferentes tipos de personalidades. Aquí hay dos tipos de personalidades que se vuelven críticas, ¿no? La primera es como dices, ¿no? La persona que no está dando los resultados. Al final del día suena cruel, pero la fuerza de una cadena la determina el eslabón más débil. Y muchas veces, por permitir que esa gente esté, tú eres el eslabón más débil. Ajá. Y eso es, por ejemplo, es la cultura que le estás dando al equipo. O sea, el permitir que haya gente que no, pues que no se alinee hacia tu visión. Y si no tienes una visión de cómo debería de ser tu equipo, entonces es momento de que te pongas a plantearte, a ver, ¿cómo me gustaría que se comporte mi equipo? Y lo hablábamos en podcast pasados, si tú no tienes las habilidades técnicas para poder entender cómo debe de jalar tu equipo, también va a ser una limitante para ti, porque, ok, vas a saber, ok, lo que necesitamos, digo mucho, ok, güey, estoy viendo esa parte. O sea, lo que estoy viendo es que tengo que tener más ventas. Sí, viejo, está bien. Pero, por ejemplo, para empezar, ¿tú conoces tu producto? O sea, si tú estás en un líder de ventas, tú lo has ocupado, sabes qué servicios tienes, sabes qué es lo que, cómo funciona. Entonces, ¿cómo le vas a pedir a tu equipo de vendedores que haga eso si tú no lo haces? Ajá, ahora la otra. Ok, puede ser que tú respires el producto, lo vivas, lo sientas, pero si tu equipo no lo está haciendo y tú no estás promoviendo a que ellos conozcan el producto, sino solo le dices vende, 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 entonces por ahí puedes tener un problema de por qué no está funcionando tu equipo de venta, hablando en esta parte de ventas, ¿no? Entonces tienes que tener muy alineado esa parte. Ahora, otra de las cosas que yo veo, o sea, ok, ya conociste tu producto, tienes ya una firmeza de carácter en donde estás viendo ese tema y eso pues lo podemos profundizar más en otro podcast, lo que es la fuerza de carácter e identificar a la gente que debes de prescindir de sus servicios. Esto lo podemos abordar en otro podcast. Sin embargo, algo muy importante es cómo los mido y sobre todo cómo. Y es ahí donde te digo, muchos gerentes, supervisores, coordinadores, muchas veces no se quieren meter a ver cómo funciona la operación porque el trabajo, pero sin embargo, no está mal que tú conozcas qué son los puntos o los aspectos específicos, sobre todo de tu personal de primer nivel, o sea, de la gente que te reporta directo. Ajá, qué es lo que ellos hacen, cómo. Y la otra, ¿no? Lo que hablábamos, el tema de seguimiento. Claro. Mira, se me viene a la mente una película que se llama Moneyball. Muy buena, ¿no? Con que es el administrador o el gerente de un equipo de béisbol de media tabla, eh, que van perdiendo prácticamente todos los partidos y el pensamiento de las personas que ya llevan ahí en el proceso mucho tiempo, pues era un pensamiento muy clásico, en donde querían que se adquirieran a jugadores de De alta alta gama. tabla a bajo costo. Eso jamás iba a pasar. Entonces, lo interesante de esta película es que ingresó el análisis estadístico a los jugadores de toda la liga, se trajo a jugadores muy buenos de bajo costo con habilidades que se podían explotar y formó un buen equipo de trabajo, en este caso un muy buen equipo de béisbol, pero gracias también a esa habilidad numérica que tenía. Entonces, creo que también eso es importante dentro de la medición de los equipos. No todos somos buenos para todas las cosas. Somos buenos para algo en específico y si juntamos mi talento con tu talento, pues podemos hacer grandes cosas. Ahí lo interesante y lo platicábamos ahorita, pues también tiene que ver con los egos, ¿no? Es cómo lidias, cómo orquestas esos egos de los equipos de trabajo, porque existen y seguirán existiendo porque, como tú bien lo dijiste, somos seres humanos
Y el ser humano tiene una variación, es emocionalmente variable, digámoslo así. Entonces hay que entender esa variabilidad para tratar de llevarte a un desempeño óptimo. Y esa es una parte muy importante, ¿no? La gestión de las personalidades o la gestión de los egos, ¿no? Porque también puedes tener un Cristiano Ronaldo que sabemos que es muy bueno, que hace las cosas súper bien, pero que no tiene armonía con el equipo. Pero también puede pasar la otra, que el equipo es tan armonioso que le tenga miedo al conflicto para poder ver la realidad. Esa es otra, o sea, muchas veces yo he visto equipos que dices, oye, pero si todos se llevan bien, ¿por qué fracasan? Y yo sí, porque dentro de su cultura de no agresión, si lo quieres ver así, nadie se atreve a ver la realidad para no romper esa armonía. Entonces, otra de las cosas en las que fallan los equipos o los líderes de equipos es en no afrontar su realidad. Ajá. Por ejemplo, ¿no? Ok, si estamos en un almacén y tenemos crisis porque estamos sobrecapacitados, o sea, estamos arriba de nuestra capacidad, entonces sí podemos, ¿no? Y tú como líder, sí, sí, sí se puede, y le vendes al gerente, no, sí, sí se puede. Y no estás siendo honesto, ¿no? Lo único que termina pasando es de que pues tu equipo tiene un límite y sí, por más talento que tengas, todo tiene un límite. Y es algo que a veces no queremos ver. Y es ahí cuando rompes ese límite, empiezas a tener problemas, empiezas a tener descontrol. Y es ahí cuando dicen, no, es que tu equipo fracasó, cuando fracasó en el momento en que aceptaron un partido. Y las empresas son así, ¿eh? Muchas veces no te van a preguntar qué partido vas a jugar, lo tienes que jugar. Y está bien. Ajá, adelante, ibas a decir algo. Mira, aquí me gusta mucho un concepto y sé que por ahí unos de nuestros seguidores les provoca cierta satisfacción, que se llama guerra de guerrillas, ¿sale? Se dice por ahí, lo voy a poner primero la analogía militar. Se dice por ahí que la única manera en la que México puede soportar una invasión es a través de una guerra de guerrillas contra grandes ejércitos. ¿Por qué? Porque en estricta teoría llevamos 15 años peleando con el narcotráfico, se ha invertido en las Fuerzas Armadas, conocemos geográficamente nuestro territorio, nuestras debilidades y vulnerabilidades y pudiéramos alargar una posible invasión. Traslademos eso a la organización, a los equipos de trabajo. Siempre en los equipos de trabajo te van a hacer ver a un equipo, van a posicionar en la tabla a equipos en lo más alto de la tabla y a lo mejor tú puedes estar en medio, puedes estar abajo. Y como tú dices, ubícate en tu realidad, date cuenta que estás en la base y que la única manera de poder ir escalando en la tabla es haciendo guerra de guerrillas. ¿Qué significa? No significa que juegues haciendo faltas o fouls o haciendo trampa, sino que explotes tus habilidades en terrenos cortos donde tu equipo es muy bueno y vayas ganando terrenos y vayas escalando posiciones, vayas metiendo pequeñas mejoras para que pronto alcances esos equipos que están en grandes tablas. Lo vemos en las organizaciones. Una empresa artesanal de relojes que fabrica 10,000 relojes no se va a poner a competir con una Citizen o con una Orient que te fabrica millones de relojes, pero ¿cómo va ganando mercado? Con guerra de guerrillas, haciendo cosas de calidad, yendo a mercados donde no va la gran maquinaria empresarial, pero que tú sí puedes ir ahí, y esos son los terrenos que puedes ir abarcando. Pero me encanta ese concepto de ubicarte en la realidad y que utilices la guerra de guerrillas. No sé cómo te parezca. De hecho, sí. Y lo hablábamos en el podcast anterior, ¿no? Que si no lo has visto, probablemente se te haga como que sí, pero ¿cómo le hago? O sea, no sé, ¿qué onda, no? En el podcast anterior hablamos de tú como persona. Ajá. Y eso es algo importante, o sea, no puedes tener un equipo bueno si no eres bueno. Entonces, si tú ahorita estás cuestionando de, oye, pero es que no sé cómo ver las debilidades ni las fortalezas de mi equipo, también quédate, suscríbete al canal porque también podemos hablar de ese tema, de las debilidades, cómo identificar debilidades y fortalezas de tu equipo.
La primera clave que yo te puedo dar, digo, para no meternos mucho en este tema, es convive con tu equipo. Y no convivir de irte a echar las chelas, de irte a echar la carne asada. En serio, no es necesario. O sea, a pesar de que está muy romantizada esa parte, la gente te va a seguir si simplemente la escuchas y resuelves. Ajá. A veces vas a poder entender las carencias de tu equipo y qué les hace falta si convives con ellos. Pero si tú estás en tu oficina, y ahí voy a regresar a la misma, ¿no? Si tú estás en la oficina viendo, pero no vas a revisar qué hace la gente, cómo lo hace, por qué lo hace, y no los vas a cuestionar, no vas a preguntar, no vas a aprender de tu propio equipo, entonces jamás vas a poder jugar guerra de guerrillas. Porque para poder jugar guerra de guerrillas, bien lo dijo este Luis ahorita, ¿no? Tienes que conocer a tu gente, tienes que conocer tu territorio y tienes que conocer al enemigo. Si no conoces esas tres, no estás haciendo un juego de guerrilla, simplemente te estás yendo a lo bestia a ver qué puedes hacer. Digo, muy importante aclarar eso. La guerra de guerrilla solo la vas a poder lograr si conoces tres. E inclusive las son solo de la guerra, ¿no? Es lo que no, hay que verlo. Hasta deberíamos hacer ahí unos capítulos de, oye, es un subaplicado, ¿no? Que ya hay varios canales que lo hacen, pero pues, ¿qué más? Uno más, ¿no? En sí es una parte fundamental. Y vamos a retornar mucho a podcasts anteriores, ¿no? Temas de liderazgo, temas de capacidades técnicas, saber ver números, de saber tus debilidades, todo eso suma o resta a la capacidad del equipo. Y aunque tú seas o sea, todos somos miembros de un equipo, ¿eh? Todos. Por ejemplo, si tú dices, oye, pero es que yo soy el supervisor, tengo a mi cargo solo 5 personas, y pues eres parte de un equipo porque dentro de ese supervisor estás dentro de otro equipo que tiene más supervisores. Así que no solo veas un equipo como que, ok, yo soy el líder del equipo y lo tengo que hacer funcionar, sino también tienes que ver que tú estás también en el eslabón de dentro de un equipo. Así se hace el director general está dentro de un equipo que genera algo más grande. Ajá. Ahí sí no es como que, empresa como tal. Identifiques qué es lo que tienes que hacer y sobre todo convivas con tu equipo. Y sobre todo, cualquiera de los dos papeles que juegues, el líder o el integrante del equipo o ambos en diferentes momentos, tienes algo que aportar, tienes la oportunidad de hacer algo mejor, tienes la oportunidad de contribuir a que ese equipo pueda lograr su objetivo y independientemente si te dan el bono, si te dan el chocolate, si te dan algo material, nadie te va a quitar y te va a robar la satisfacción de haber alcanzado un objetivo en equipo. Y velo como cuando se gana la Champions, cómo celebran con esa euforia los jugadores, así los equipos. Y a lo mejor al día siguiente nos cambiamos el chip y vamos por el siguiente objetivo, pero ese momento de satisfacción es algo que vale rotundamente la pena y por eso yo te invito a que des el primer paso. Es correcto. Y por ejemplo, ¿no? Tú puedes decir, oye, pero un boxeador no tiene un equipo. Sí, tiene al entrenador, tiene al preparador físico, tiene a los que hacen sparring con él. O sea, no creas que porque parezca un trabajo solitario no tiene un equipo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay veces que tú sabes que no tengo un equipo porque tengo que hablar. A veces tu cliente es tu equipo. Porque tú le vas a mandar al cliente y, oye, fíjate, ¿sabes qué? Que tengo este problema o ¿sabes qué? ¿Cuál es el problema, no? Entonces, en ese momento son dos entidades que están resolviendo. No lo veas solo de, ay, soy yo como supervisor y mis chavitos que tengo abajo. Sino no, todas las personas que te pueden ayudar. Y eso es una habilidad que, por ejemplo, te va a ayudar mucho en la ejecución. Porque también muchos de los equipos son mediocres porque no son capaces de ejecutar. Se la viven en la eterna planeación, en, vamos a hacer ABC, vamos a hacer, y tú, güey, ya pareces político, viejo, vamos, pero no haces. Entonces, ese es
es otra de las cosas que hablamos, no estamos hablando de equipos de alto rendimiento, estamos hablando de equipos, ajá, en lo cual es, oye, si tu equipo no está logrando las cosas, entonces puede ser capacidad de ejecución. Y muchas veces esas capacidades de ejecución se pierden porque no hay toma de decisiones claras, porque eso pasa mucho en los equipos. De repente, oye, llega un problema y todo el mundo espera que alguien tome la decisión. Y nadie sabe quién toma la decisión y por qué la toma la decisión. Y al final se posterga hasta que tienes la bola de nieve encima. ¿Por qué? Porque si te preocupaste por ver quién toma la decisión, o tú como líder del equipo no existen los mecanismos para que tu equipo pueda tomar decisiones. Las decisiones terminan volviendo un cuello de botella en el jefe. Ajá, entonces el jefe que dice, puta, güey, tengo que tomar, y si tú eres el jefe y tienes un cuello de botella de decisión, es porque no has creado procesos, no has creado árboles de decisión que tu equipo para filtrar esas decisiones deberían de llegar a ti. Pero como no está bien establecidos los criterios, no está bien establecidos los objetivos, la gente muchas veces sabe qué hacer, pero no lo toma por miedo a hacerlo. Miedo, pena, eh, y en aspectos básicos que tú dices, oye, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué no dices este paso? ¿No? Y a veces en la mente humana nos justificamos y damos cualquier pretexto para no hacerlo, pero lo que no estamos viendo es que quizás esa decisión, para mí que hoy no soy jefe, para alguien que está empezando quizás, sea la oportunidad de relacionarse con esas personas, sea la oportunidad de aprender y pues, también atreverse a través de esas decisiones. Y como líder, pues estoy de acuerdo, crea el sistema, porque también lo hemos vivido, de pronto te saturas de un montón de decisiones y lejos de tener algo ágil, se te termina siendo un lastre y luego pasa lo que pasa, donde ya generas estrés en el líder, se puede enfermar y bueno, se merma toda la capacidad del equipo. Entonces creo que desde ambas partes hay una responsabilidad. Y es correcto, viejo, porque ahorita es por miedo a confrontar a alguien. Y regresamos igual al tema de confrontación. Ajá. En los equipos va a ser una constante. O sea, se tiene que confrontar. Ahora, Ajá, te escucho. ojo, la confrontación para nuestras amigas y amigos no es irle a sacar a garrotazos la verdad a alguien, ¿eh? No, 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 no es así. Es de manera asertiva, comunicativa, sacar información, hacer un ganar-ganar, acercarse. En una de esas incluso vas a ganar un aliado que después te va a servir en un futuro. Entonces, creo que esa confrontación o someter a prueba tu producto, porque también pasa. Tú puedes imaginar que es un super producto o servicio y resulta que vas con tu cliente y te dice que no es así. Y no está mal que te diga que no es así, pues él lo va a comprar. Pero ¿cómo estás obteniendo esa iteración o esa información para que vuelvas a reajustar y volver a correr el producto? Y ahí entra la parte de la ejecución. Prueba, ejecuta, prueba, ejecuta. Digo, lo vemos todos los días en metodologías ágiles, pero es muy simple. Y a veces se nos olvidan esos básicos. Y estoy de acuerdo, o sea, al final del día también podemos hablar del tema de metodologías ágiles para procesos, pero prácticamente, o sea, no es la gran cosa, o sea, simplemente es, ok, tengo una hipótesis, la pongo a prueba. Ajá. Tengo otra hipótesis, la pongo a prueba. ¿Se cumple o no se cumple? Si se cumple, sigo adelante, si no se cumple, porque se cumple y lo puedo poner a prueba mi hipótesis. Así funciona. Y como dice Luis, o sea, no tengas cualidad de confrontación, es crearte. Confrontación es simplemente exponer la verdad. Bien, ¿no? Hay gente que lo que hace es decir, no, está mal y empieza a
generar ruido innecesario en el equipo, empieza a pendejear a medio mundo, empieza a hablar mal de los otros, empieza a tirar puñaladas por la espalda, y puede que tenga razón en la parte que defiende, pero las formas están destruyendo al equipo. Por ejemplo, una de las cosas que destruyen los equipos es tener a esa persona que te dicen, cuídate de ese brother, cuídate de él porque te la va a aplicar. O sea, tener gente así en tu equipo también puede ser algo nefasto y muy preocupante. Mucha gente navega con la bandera de decir, oye, soy hiper honesto y yo digo las cosas como son, pero lo que está haciendo realmente es atacar y prestigiar el equipo. Y es muy común, ¿no? De hecho hablábamos así de cuestiones de tipos de gente. Nunca fue el doble cara o el que es así que solo trata de poner a la gente y decir, oye, él lo está haciendo mal, él lo está haciendo mal, él lo está haciendo mal. Pero ni siquiera uno se voltea a ver a sí mismo o dos, está malinterpretando la realidad para hacer que las cosas salgan a su favor o él quedar bien. Y esa es la parte de si tú no te metes a ver qué está pasando, si tú no te metes a ver cómo está funcionando, puede ser que termines contaminando y decidas separar gente del equipo que estaba haciendo bien las cosas, pero que otra persona te las transgiversó a algo que se estaba haciendo mal. Sí, y ahí aportaría trabajar mucho la cultura del equipo, ¿no? Trabajar mucho la cultura del equipo es qué valores vamos a tener, que la honestidad debe de regir, la comunicación debe de regir, que vamos a jugar todos en el equipo un juego limpio y que si todos jugamos un juego limpio, todos vamos a crecer en algún momento, ¿no? A lo mejor habrá un primer ascenso en uno, pero después vienen todos los ascensos en fila, ¿no? O el objetivo, si se gana, al final ese bono, el bono va a ser para todos, o la satisfacción va a ser para todas. Entonces, sí, acentuar o trabajar mucho eso en la mente del equipo para generar una cultura. Y siempre va a haber un grano en el arroz, lo hemos visto, pero que tú sepas que es tan fuerte la cultura de tu equipo para que ni siquiera el líder, el propio equipo, cuando ve que alguien está haciendo en contra de su equipo, inmediatamente le dice algo y lo aplaca, ¿no? O corrige la situación. Entonces, esos son los verdaderos equipos que tienen una cultura muy impregnada y muy arraigada, pero es algo que se va trabajando en el día a día. Es correcto, mi buen. Y la verdad es que este tema de equipos, equipos de alto rendimiento, equipos en general, nos da para mucho, mucho de qué hablar. Sin embargo, pues nuestro tiempo se está agotando. Así que todas las dudas que tengas, todos los temas que quieras y nosotros los vamos abordando. Así que si te gustó este tema de equipos, pues suscríbete al canal y dale click a la campanita para poder seguir avanzando. Así que conclusiones, mi buen. Pues básicamente, anímate a dar los primeros pasos para para fortalecer un equipo, ya sea si eres el eslabón del equipo o si eres el líder del equipo, atrévete a hacerlo y mide mucho tu proceso, genera esas métricas y compárate. Y sobre todo, que esa confrontación te dé una información valiosa para que no te dé miedo platicar con la gente, porque la gente muchas veces tiene las soluciones. Es correcto, mi buen. Yo coincido contigo. Muy importante comunicarte con ellos y sobre todo convivir con ellos. Y nuevamente, claro, convivir no es irte a echar las chelas después de que salgan de trabajar, no. Convivir con ellos es acercarte, preguntarles, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo haces tu chamba? Y la gente, créeme que valora mucho cuando les preguntas cómo hacen su trabajo. Lo valora mucho porque al final del día dice, no, el mago nunca revela sus secretos, pero nos encanta revelar los secretos. Ajá. Digo, yo tengo gente que llega ahí, llega conmigo y me dice, oye, ya quedó esto. Y yo sé que fue algo difícil. Digo, muchas gracias, viejo. Muy bien, check. Felicidades, viejo. Y sigo haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, cuando me libero, llego y, oye, viejo, te rifaste. A ver, cuéntame cómo estuvo. Cuéntame cómo estuvo. Porque es un sentimiento agridulce, ¿no? Y cuando de repente me empiezan a contar, no, es que mira, hice ABC, muy bien. Bueno, pudimos hablar
mejorado esto, porque pues al final del día uno cuando está arriba, pues tiene que tener esa oportunidad. Pero al final del día dices, felicidades viejo. No, pues te rifaste en estos puntos, muy bien, podemos fortalecer esto, pero en general te rifaste, así que no, muchas gracias. Y la gente lo aprecia. Entonces, pruébalo y me dices qué tal te va. Así es. Bueno, Que tengan muy buenas noches y muchas gracias. de mi parte sería todo. Yo soy tu amigo Chila Greco Y tu amigo Luis Jasso. Hasta y pronto. hasta pronto.